Bueno, soy tímido, lo saben. Primero, buenas tardes y un placer estar aquí de nuevo. Nos reunimos en el mutuo juego de la diferencia que nos reúne a todos constantemente. Me gustaría hacer como una pequeña meditación, pero la voy a hacer después al final si me acuerdo. Quiero contar también algunos puntos de partida. Lo primero, que estoy aquí para crear una especie de cofradía sensible. Lo segundo, que me gustaría crear o no me gustaría crear tanta distancia con el lenguaje. Quiero invitar como a una conversación, que confesemos lo de cada uno, confesar esa intimidad, reconocer y hablar sobre lo que nos pasa y lo que le pasa al mundo. No escondernos, no disimular, ser transparentes en lo que queremos decir y decirle también al mundo. Entonces, yo querría confesarles algunas preguntas, no cosas, preguntas que me inquietan, quizás cuestiones, preguntas sencillas, preguntas honestas que hablen, preguntas que no sean autocentradas, o sea, preguntas sencillas, insisto, que no tenga mucho que ver con uno, conmigo en este caso. Una pregunta que hay que cuidar y no abandonar. Me gustaría hacer ese tipo de preguntas, pero primero una confirmación, que es una confirmación a todas esas preguntas que voy a hablar. Entonces, ¿somos una extensión o una continuación del mundo tal y como el mundo es? Quizás la impersonalidad, que es lo que llevo hablando desde hace ya tiempo, y entrar en su estado, en ese estado impersonal, hace acompañar al mundo a esta época del mundo, asumiendo también las exigencias que este mismo mundo nos plantea para que las distintas generaciones se adapten a lo que el mundo va definiendo que es o cómo es el mundo. La pregunta aquí es, ¿existe el mundo para que uno se adapte al mundo? ¿O existe uno, o sea, este que está aquí, el individuo, para que el mundo se adapte a él? Es una pregunta que la dejo abierta, que no contestaré. Otra pregunta sería, ¿quién nos define? ¿O quién define al mundo? También, ¿qué nos exige el mundo? Y creo que la más importante, ¿qué es mundo? ¿No? Y yo cuando digo ¿qué es mundo? ¿Cómo no temblar? Entonces, ¿sabe uno lo que es el mundo? ¿Es uno mundo? Pregunto para que puedan responderse o puedan interrumpir el diálogo que tienen constante en la cabeza y puedan entrar en otra esfera de realidad. Entonces, hemos de desligar también la palabra mundo, desligar también a las palabras las cosas, desanudar la aparente atadura, interrumpir el buen funcionamiento de la realidad, interrumpir el buen funcionamiento supuesto del mundo, hacer estallar todo lo que se considera obvio, de construir lo obvio, el sentido común,
¿Entienden? Romper el sé, no el ser, el sé. Porque pensamos lo que se piensa, sentimos lo que se siente, deseamos lo que se desea. ¿Quién es ese sé? ¿Quién establece esto? El sentido común. El sentido común establece los parámetros de lo normal o de la normalidad. Somos criterio de lo normal. No tenemos como criterio. A buen pensar hacia adentro, uno empieza y se ve que no sé si los valores son mis valores, que si mi criterio es mi criterio. ¿Entienden? Yo creo que reproducimos normas, y lo llevo diciendo un tiempo, convencidos de que han sido nuestra creación esas normas. Ser normal es acatar las normas. Eso es lo que significa ser normal. Y cuando uno no es normal, como este que está aquí, y como muchos que están ahí, hay un descuido, nos descuidan, nos apartan, nos excluyen. Pero pregunto, ¿de dónde salieron esas normas? ¿Quién las puso? Parece que todo es binario, una palabra que está como un poco de moda. Buenos y malos, verdad y falsedad, amigos y enemigos, femenino y masculino, lo que hay y lo que no hay, positivo y negativo, voz y silencio, espíritu y materia, lo eterno y lo cambiante, siempre un polo del lado del bien, otro polo del lado del mal. Sin embargo, desde la perspectiva de lo impersonal, los binarios implotan. Las fronteras entre los dos polos se desvanecen. Ambos polos se retroalimentan y su diferencia se extingue cuando uno entra en ese estado impersonal. En ese estado impersonal no hay ser sin la nada y nada sin el ser. Hay que desarmar todo aquello que el sentido común ha instalado como necesario y definitivo. O sea, porque es de sentido común a día de hoy que se sigan unas normas cuando el mundo, la población o esta generación no quiere. Entonces yo me pregunto por qué se mantiene el ser humano ahí, en esa instalación, ¿no? Hay que desarmar todo aquello, insisto, que el sentido común instaló. Porque es como si no pudiera ser de otro modo, como que el mundo no puede ser de otro modo. Toda idea parece maciza, ¿no? Esencial. Toda idea parece definitiva. No se trata aquí de destruir las cosas, destruir el amor, el trabajo, lo familiar, el sentido. No, no se trata de eso, sino comprender que hay otras formas de amor, de trabajar por fuera de los ideales que nos conviene y nos disciplina. Porque hay ideales que nos convienen y nos disciplinan, pero no son nuestros. Visualizar que los formatos tradicionales son afines a un sistema que no elegimos nosotros. Creo que ya no se trata de saber quiénes somos, que eso tiene que ver con la personalidad. No se trata de saber quiénes somos, sino de qué escaparnos de lo que han hecho de nosotros. O cómo escaparnos.
de lo que han hecho de nosotros. No se trata de identidad, sino de desidentificación. Hemos de apostar por aquello que el sentido común ni siquiera considera como una posibilidad. Hay algunos que lo hemos hecho. La impersonalidad y educarnos en su estado continúa el mundo. La impersonalidad está ahí para que el mundo no sea tan horroroso, violento, arrasador. La impersonalidad es un estado que no puede ser conceptualizado, sino percibido. Propone la pausa de un tiempo llamado ahora y la inmersión en otros tiempos virtuosos y que se fueron perdiendo, tiempos de potencia. El impersonal tiene la potencia de interrumpir el andamiaje del mundo. Uno entra ahí y se interrumpe todo. Y bueno, me gustaría debatir cómo oponerse a veces al tiempo este acelerado hacia un futuro incógnito, al tiempo cronológico, y cómo crear una experiencia sensible, cómo crear esa isla o cueva de silencio, soledad, creación, para plantear otra imagen al mundo, para inventar como otros espacios a la tierra. El acercamiento de lo sencillo, la escucha y el saber mirar es esencial. El estado impersonal es un encuentro donde se reúne lo viejo y lo nuevo. Un espacio para que no sea demasiado tarde. Ni para uno, ni para el mundo. ¿Voy bien? La vida se trata de que no nos roben ese hábito de invención, de creación. De eso se trata la vida. Y esos estados solo se pueden dar desde la impersonalidad. Hemos de liberar al tiempo del tiempo, liberar del secuestro de nuestra singularidad, que la han secuestrado, nos han secuestrado la singularidad, ir hacia esa vida llena de asombro y con capacidad de encantarnos, quitar el lenguaje moral de mierda de lo que significa ser un buen ser humano, porque hay que cuidar la vida de este mundo, no de nada, sino de este mundo que están haciendo. Cuidarla con otras formas de hacer, otras formas de amar, otras formas de estar. Así se cuida. Creo que hace un tiempo dije que hay una plataforma que crea un dispositivo para poder comunicarnos. Instagram, móvil. Por beneficio, dicen, de la vida, ¿no? Pero ¿no será que nuestra forma de comunicarnos está condicionada por una tecnología que está transformando nuestra comunicación? Efectivamente, pero quitándonos habilidades y dones. Por eso quiero conceptualizar un lenguaje telepático cuando voy a los cursos, cuando hago las convivencias. No, yo pregunto, con todo lo que está haciendo supuestamente el mundo, ¿no perdemos como humanos soberanía y autonomía con las supuestas facilidades que nos dan? Lo pregunto para que puedan contestarse ustedes. El mundo nos pide una cosa y su contrario. O sea, nos pide rendimiento y desarrollo personal, compromiso y flexibilidad, trabajo y confianza, autonomía y conformidad. Eso le pasa mucho a la gente que trabaja y que trabaja para otros, ¿no? Y no trabaja para otros, trabaja para el mundo, para el funcionamiento.
De la incoherencia, creo, de estas cosas contradictorias, nace el malestar del ser humano contemporáneo. Cuando uno quiere relajarse y quiere después llegar a un éxito en lo que sea, ¿eh? O sea, estamos todo el rato como, quiero libertad, pues después se mete en una relación que no se la da, o sea, es como que todo está un poco loco. Es preciso volver a pensar nuestra relación con lo que difiere de aquello que creemos que somos. Hace falta no solo sinceramiento y transparencia, sino algo más. Un gesto tal vez desmesurado. No solo cambio de palique, de narrativa, o narrativas o biografías, o una reescritura que corrija el sinsentido anterior que llevamos. No. Quitarse de uno mismo es una suerte de ejercicio de alteridad. Reconcentrarse en tiempos distintos de los actuales y encontrar otras formas de travesía y de relación con el mundo y con la vida. Por eso creo que necesitamos algo un poco desmesurado. Y bueno, quizá lo podemos encontrar. Cambiar un modo de pensar solo para complacer a los demás es pactar con la mezquindad, con la... no sé cómo decir la palabra esta. Todo, iba a decir un rollo como de tolete, que me encanta decirla. Tolería. Ser generoso es ofrecer la alteridad del pensamiento, desagradar, ¿sí? Porque la existencia también es insoportable. La generosidad consiste en el esfuerzo por narrar la propia complejidad. Aquí veo a almas impedidas de narrar o callar su propia vida. Y les hago una pregunta. ¿Puede uno narrar su propia vida? La vida no se trata solo de elecciones, de preferencias, sino de perplejidad, de asombro, de lo que sobreviene sin aviso previo, de la fuerza de una interrupción que va más allá de mi voluntad. Y eso puede llegar desde ese estado impersonal. Hay historias, mitos y leyendas que dejan como casi sin quererlo, casi sin saberlo, señales o símbolos imperceptibles y duraderos, de los cuales somos presos. La culpa, el miedo, voces de otros, creo que aúllan dentro de nosotros, como si la verdad siempre viniera de otra parte. O sea, se ha descuidado la singularidad. Se ha descuidado la singularidad. Se vive como si la vida no estuviese aquí, ni ahora. En el paréntesis como que se mueve entre una boca cerrada y los ojos abiertos. Se vive en el conformismo, la adaptación y la costumbre. ¿Qué es lo que dice? Las cosas son así, el mundo es lo que es, uno no puede casi nada. La desgracia consiste en la estrechez con la que se mira, ¿vale? Ese destino que nos pusieron, a donde no llega siquiera el sueño de cada uno. Vivir es estar a la intemperie y en asumir sin ninguna ilusión y ningún misticismo la hipocresía de lo humano. ¿Entienden la palabra hipocresía? Todo lo demás es un pacto falso de silencio, conformidad
y lenguaje hecho a medida. ¿Cómo no desear acabar de una vez por todas con la prudencia y decir lo que sentimos? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no decir lo que percibimos, lo que pensamos de verdad? ¿Cómo no decirlo? ¿No es acaso la vida la sustracción infinita de deseos inminentes? Me viene algo fuerte, pero no poder escupir el rostro de alguien que lo merece, no poder llamar a las cosas por su nombre, no poder ocultar la rigidez de los hábitos, no enfrentar al puto poderoso, no rebelarnos con los monstruos que somos nosotros mismos, no confesarnos el asco que sentimos a veces de nosotros mismos y de otros, no demostrar la falsedad burlándonos de nuestras investiduras. En eso reside la trampa de hacer que la rareza se parezca a la locura y se traduzca en ella, en ocultar detrás del mote alineado que tenemos la honestidad brutal de nuestro propio pensamiento. Si alguien está haciendo ruido, que es más complicado. silencio, pero sigue. Esta es una exquisitez. Rosa Moreno, silencia. Un placer. Sí, ya tenemos que estar. ¿Vamos bien? En la vida los caminos no son rectos, sino más bien confusos laberintos del fluido. O sea, eso que llaman alma. Encrucijadas en las que a veces no sabemos hacia dónde mirar, cómo decidir, medir los pasos o volvernos estables. Nada puede darse por sentado, mis queridos y mis queridas. Nada puede darse por sentado. A ver, alguien aquí en la discoteca que no vea. Silenciar. Bueno, silencio esto. Ya está. Ahora está bien, ¿no? Bueno, eso. Que no podemos dar nada por sentado. ¿Vale? Creo que todos y todas las que están ahí, y más de los que están aquí, las que están ahí en el mundo, tienen la potencia del movimiento, de ser escurridizos, de no tener un trazado previsible, de poder y querer ser más cosas, además de lo consabido y repetido. Todos tenemos esa potencia, más allá de lo que ya se sabe, de lo que ya nos dijeron. Así que déjense ya de esos gestos indiferentes con el mundo y con ustedes mismos, ese ponerse de espaldas, mirar hacia otro lado, ocultar la farsa del sentido, disimular el dolor del mundo, insistir con la torpe felicidad individual en medio de un mundo trágico, y tengan el gesto o gestos suaves, decididos y a la vez frágiles, de acompañar, habilitar, abrigar, hospedar, titubear y cuidar la vida, cuidar la voluntad de vivir, cuidar la duración de la tierra. Digo esto desde la tranquilidad y diciéndoles a todos que desde el inicio somos apropiados, aunque seamos a veces unos sorullos. Voy a dejar un poco que hablen. Pueden hablar, ¿eh?
Si no hablan, hablo yo. Que tengo palique hoy. Los he dejado callados. Es más decir, si van es así de tolete. Y eso dije que vamos a confesar cosas. O veo que no les apetece. Quizás hace tiempo que no hablamos. Pero bueno, creo, señalo y encarno la certeza de que ese poder primordial del que hablo permanece, es custodiado y preservado en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Somos nosotros quien debemos dilatar fronteras, los que tendremos que abrir horizontes, abrir por nosotros mismos una brecha en la clausura en que se encuentra encerrado el mundo y nuestro destino. Hemos de buscar volver a la fuente primera, buscar escuchar el abismo, el que fue acallado por el fuerte resonar del principio de la razón, de alguien que se puso a razonar, dejando atrás todo principio, llegar hasta lo original, habitar nuestro elemento. Eso tenemos que hacer, habitar el elemento de cada uno, buscar escuchar, insisto, otro alba, otro amanecer. ¿Saben lo que es llegar a buscar, llegar a lo original y habitar ese elemento? Creo que la silenciosa fuerza de lo posible pulsa por decirse en cada uno. Hay muchos posibles, nadie los escucha y nadie los puede encarnar, pero hay muchos posibles pulsando por decirse en cada uno. Debemos salir al encuentro de aquello hacia lo cual estábamos en camino desde que nacimos. Solo queda avanzar, caminar sin demora hacia ese develamiento más originario, saltar hacia aquello que viene desde nuestro propio salto, porque si no, no llegamos, si no saltamos. El salto transgresor, el que rompe todo círculo hipnótico y tolete de la razón, el sentido común, quebrantando el espejo de la representación para entrar en la impresión y en la manifestación de lo que es cada uno. Residir en esa intimidad abierta donde recibirnos, donde acogernos a nosotros, mantener nuestro mundo y el mundo abierto, dejar acontecer, saber que lo permanente, lo que se queda, lo permanente, lo instauran los que conectan con su impersonalidad. Hemos de abrirnos más allá de nuestra voluntad, abrirnos a ese abismo, insisto, al que la luz de la razón no tiene acceso, a ese lugar donde se une el origen con el fin, permanecer en la nada, en la de cada uno, en la propia, en la nuestra, en el sacrificio de la propia voluntad, ser promesa, insisto, de otro día. El sacrificio de vaciarse de nosotros mismos, de nuestra subjetividad, para abrir espacio al otro y lo otro que nos colma, nos llena, vaciarse para recibirse. Ese es el plan, ponerse uno acorde con lo originario de sí, ser donación, ahí,
Ahí Dios en cada uno se asume como mortal, cuando se dona. Remedar ese peregrinar, el de ser a imagen y semejanza de un Dios creador. Remedar ese peregrinar, saber que para que el corazón esté disponible para lo más elevado, es necesario que repose sobre la pura nada, la nuestra, la de cada uno. Que no hay serenidad en ninguna parte, sino en un corazón desapegado. Ahí está la serenidad, en los corazones desapegados. Y creo que nuestro único fin sea, quizás, no lo sé, llegar a donde partimos. Y eso se da desde un lugar impersonal. Conocer ese lugar. Que lo último de la tierra, por descubrir, sea lo que era al comienzo. Y nada, recordar algo que dije hace ya tiempo, que cuando uno está maduro y madura, entonces es cuando puede ser usado por los dioses. Así que, buenas tardes, Sí. buenas noches. Si no me quieren hablar, yo me despido. Iván, yo puedo hacer una confesión Este, la confesión desde que pude lograr a ver que no tenía confianza en mí mismo, entonces no me aceptaba. Y cuando comencé a caminar el camino de la aceptación en mí mismo, ya empezó a aparecer como algo que me apoya, que me acompaña. Entonces así puedo seguir en ese rumbo. Y esa es la confesión más que nada, como que he llegado a ver que toda la consecuencia de la causa fue no querer aceptarme a mí mismo, ni con mis dones, ni mis talentos, ni mostrarme al mundo como soy tal. Y hoy en día me estoy mostrando de a poco, o quizás con ejercicios de autoconfianza, para poder ser yo mismo y en la mentira, en el error, en la fealdad, en lo bonito, en lo oscuro, y la vida está acompañándome. Entonces, esa es una confesión que quisiera hacer, de poder autoexplorarse y vivir el sentimiento lo más profundo y y a la vez lo más ligero también. Entonces, ser parte de esa unión. Y por eso uno va encontrando como su camino o un propósito a corto plazo. Y el revelarme a eso me ha ayudado a poder seguir siendo esencia. Eso en definitiva. creo que una cosa que podría decirte y podría decir a todos es que pasa eso muchas veces porque desconfiamos, insisto, de nuestra singularidad y de nuestra potencia. Desconfiamos continuamente. No valoramos el ser que somos. Entonces, uno tiene que sentir el recorrido que llega allá, que lleva allá, porque todos ahí llevan ya un recorrido, ¿o no? Uno tiene que saber reconocer la experiencia que tiene ya, porque ya tienen experiencia. Uno tiene que saberse singular y también saber, insisto, que hay otras y otros mejores que nosotros, más dones, más guapos, más feos. Entiendan eso. Y que eso también es amar al otro. Y cuando uno ama al otro, es que uno ya a sí mismo se ha amado. Entonces no desconfíen de vuestra singularidad y vuestra potencia. ¿Alguna pregunta más? Yo veo aquí a María Ángeles que se está riendo todo el rato, pero que resulta que es una foto. Bueno, gracias. Ahora que ya estoy más ubicado, intentaré hacerlo un domingo sí y un domingo no. ¿Vale?
Así que buenas noches. Si tienen preguntas, las pueden... No, no me las pueden, porque si no las hacen aquí, ya está. Así que nos vemos en otro momento. Yo quiero decir venga. algo. El tema de la instauración de creencias, de que a veces, al menos en mi caso, no sé ni de dónde vienen, lo vivo continuamente, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿hay la posibilidad realmente de hacer un reset y simplemente ser? Porque parece que cuando me he vaciado vuelven a suceder otras cosas, ¿no? Y siempre es una movida, ¿no? Continua. Entonces sí, puntualmente la parte de impersonal, la parte de estar centrado, pero hay reacciones, comportamientos, maneras de hablar, hay tantas cosas que a veces digo... Lo primero es darte cuenta de cómo estás pronunciándote o cómo estás hablando, cómo percibes las cosas, de dónde viene, saber que no es tuyo, plantearte, crear nuevas lógicas, no dar por sentado, darle el culo al sentido común, insisto en eso, a lo obvio, y reconocerte. Creo que no me acuerdo quién lo dijo, que nunca me salen los nombres de estos indios, Maharaji y Shimananda, alguien de eso. No es, a ver, ¿qué? No se trata de ser quien soy, se trata de saber quién no soy, para lo que es aparezca. Y esto es un poco lo mismo, uno tiene que saber lo que no es, para que lo que es pueda, ¿no?, abrirse y permanecer abierto. Entonces, investígate de todas tus formas de relacionarte, de amar, de vacilar, de todo. Investiga. No es que tengas que quitarte una cultura encima, es que tienes que generar una cultura tuya. Gracias. Nada. Madre mía, qué barrigón tienes, Natalia. Bueno. Van a poner el nombre Iván al niño. Adiós, buenas noches. Pásenlo bien. Gracias. Chao. Gracias, Adiós. buenas noches. Gracias. Chao a todos. Chao. Buenas noches.